A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está. Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en Clarito está. Ahora estamos por primera vez con video. Y tenemos dos cambios a lo usual en este programa. El primero es que Sebastián Oleas está enfermo, está con un problema en la rodilla y desde aquí le mandamos un cordial saludo, que se mejore pronto. Le han operado, se suponía que iba a poder venir hoy día, pero no pudo porque tuvo este problema en la rodilla, como les decía. Y el segundo cambio que tenemos un invitado. Tenemos a Asdrúbal Oliveros, economista venezolano, director de la consultora Ecoanalítica en Caracas, con el cual vamos a hablar de un tema que es obvio, el tema que obviamente trataríamos con alguien como él: cómo está la economía de Venezuela. Vamos a hacer un corto momento musical. Vamos a oír este momento la canción Alma Llanera, cantada por José Luis Rodríguez, un venezolano. Y esa canción, esta canción es casi el segundo himno nacional de Venezuela y además una canción muy bonita. Les dejamos unos 20 segundos con Alma Llanera. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas y del sol, Amigos, entonces les decíamos, estamos aquí con Asdrúbal Oliveros, un economista, un muy reconocido economista venezolano, con el cual vamos a hablar de la economía de Venezuela. Y empecemos con el dato de la semana. Asdrúbal nos va a decir la tasa de crecimiento de la economía venezolana que se espera para este año. Adelante, Asdrúbal, bienvenido. Bueno, buenos días. Un saludo para ti, Vicente, para todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora en tu programa. De verdad complacido de estar acá en tu programa y en Quito en general, ¿no? Ha sido muy grata esta visita. Mira, el hablar de crecimiento en Venezuela pues es inexistente. Tendríamos que hablar de cuánto va a caer la economía este año. Estamos hablando de una previsión, en el caso nuestro de Ecoanalítica, que estamos ajustando y estamos hablando de una contracción de casi 11% con respecto al año pasado. Por otro lado, organismos como el Fondo Monetario Internacional están previendo una contracción de 8%, y la última encuesta Consensus pues habla de un promedio entre los analistas en torno a 7,5%. O sea, cualquiera de los tres indicadores son indicadores de contracción de la economía bastante grave. Ya el año pasado nuestro Banco Central de Venezuela reconoció una caída de casi 6%, y el año anterior, es decir, el 2014, habíamos caído 4%. Entonces este sería el tercer año consecutivo de contracción de la economía. Estamos hablando de 12 trimestres consecutivos de contracción en la actividad económica en Venezuela. Según las previsiones del Fondo Monetario, con este 8% de contracción de Venezuela, sería el líder no solamente en la región latinoamericana, sino en el mundo, como el país con la mayor contracción de PIB, de acuerdo a los estimados del Fondo Monetario. Pero estamos hablando de que es el tercer año consecutivo de contracción. Estoy seguro que en la historia de Venezuela no hay 3 años consecutivos de contracción. Y la pregunta del millón es, después de 3 años de contracción, ¿cuánto más pequeña va a ser la economía? No sé, cuando termine el 2016, la economía va a ser bastante más pequeña que 3 años antes. ¿Cuánto es la contracción acumulada? Sí, Vicente, fíjate, estamos hablando, si comparamos con 2013, justamente cuando llega al poder el actual presidente Nicolás Maduro, y con 2016, Venezuela habrá perdido una cuarta parte de su valor. Pero si la mides en dólares y tomas el PIB en dólares este año y lo comparas con el PIB en dólares en 2013, pues la pérdida estaremos hablando de casi 47%. Es decir, es una economía que se ha achicado en forma importante, y ya no hablaríamos incluso de recesión o estanflación, nombres que son muy frecuentes en Venezuela. Yo creo que estamos en una depresión económica. Esta contracción que estamos hablando acá es propia de países que han sufrido desastres naturales muy profundos o guerras importantes, y que no es el caso de Venezuela. Solo para que tengan una idea nuestros amigos ecuatorianos que nos oyen y nos ven, el Ecuador nunca ha tenido 3 años consecutivos de contracción económica. El peor año que tenemos en memoria es el año 99, que la economía se contrajo en un 6%, pero el año anterior había crecido y el año siguiente también creció. Entonces lo que está viviendo Venezuela realmente es
muy distinto a lo que hemos vivido, lo que los ecuatorianos tenemos en nuestra memoria. Ahora, cuando uno ve las imágenes de Venezuela, ¿no? Lo que más llama la atención, digamos, desde el punto de vista económico, que es nuestra área, es las colas, ¿no? Uno ve que hay unas colas enormes que se van así en zigzag por cientos de metros y son colas para comprar. ¿Qué es lo que no acabamos de entender bien los ecuatorianos? ¿Hay algún tipo de cosas muy valiosas al final de la cola? Bueno, sí, si lo vemos de alguna forma. Fíjate, Venezuela tiene desde el año 2003 un control de cambio y control de precios. Un control de precios que además cada vez se ha puesto peor, se ha vuelto más draconiano. En Venezuela no solamente están controlados, en el caso de los alimentos, cerca del 70% de los alimentos que se consumen en la canasta básica, sino que además también hay control en la distribución para las empresas que productoras de alimentos. Adicionalmente hay control en las cantidades, en los formatos que las empresas pueden producir, es decir, las empresas no tienen la libertad para producir producto no regulado en detrimento de regulado, tienen que cumplir con unas cuotas de producto regulado. O sea, una empresa láctea no puede producir solo yogurt o solo queso, que es un bien no regulado, tiene que producir una cierta cantidad de leche. Es así, en el caso, por ejemplo, de empresas de pasta, tienes que producir hasta un poco más del 50% de pasta regulada, y el resto pues son pastas con algunas añadiduras que no están controladas. ¿Pasta de dientes o pasta de comer? Pasta espaguetis. Ok, lo que diríamos aquí, fideos. Fideos, exactamente. Ya. Entonces, eso es para... ¿Por qué digo esto? Porque al final el tema de las colas es consecuencia de escasez y desabastecimiento, de controles draconianos y controles que en la lógica del gobierno se han perfeccionado, pero que esa perfección no es más que un deterioro en términos de calidad de vida para la gente, en alta inflación y en distorsiones de la economía. Yo creo que la consecuencia directa de eso es que en Venezuela se acabó con el sistema de precios, se acabó con el sistema de mercado y pues ha derivado en una situación de caos en materia de lo que es, digamos, los insumos. Entonces estas colas, ¿qué son? Bueno, son productos regulados cuyos precios son irrisorios en gran parte. O sea, extremadamente bajos el precio oficial. El precio oficial, pero que para mucha gente es lo accesible. Y dado la crisis, es decir, la caída del precio petrolero, estamos importando mucho menos, la producción también ha caído, se está produciendo menos, entonces tienes un desequilibrio de oferta y de demanda, hay un exceso de demanda por el tema precio, por lo que yo llamo también la psicosis de la escasez. La gente compra incluso por encima de lo que necesita porque prevé en el futuro que no va a haber el producto y entonces no tienes la oferta suficiente. Entonces tienes un descalce entre la oferta y la demanda que te genera mercados negros donde los precios son elevadísimos. Estamos hablando de precios que pueden superar 30 veces el precio regulado y colas como las que se ven en las imágenes en la televisión. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, algún producto regulado, el precio oficial y el precio de mercado negro, algún producto de consumo? Sí, mira, acaba, por ejemplo, de ponerse el precio de la harina para las arepas, que es el plato típico de Venezuela, lo comemos principalmente en el desayuno, pues casi todas las comidas. Se puso un poco más de 100 bolívares, porque creo que 120 bolívares por kilo. Y sin embargo, tú lo puedes conseguir en el mercado negro ese mismo kilo. Estamos hablando de 1.500, 2.000 bolívares y hasta 3.000 bolívares. O sea, kilo, entre 15, 20 y hasta 30 veces más que el precio. Dependiendo del mercado en el que vayas y, bueno, el grado de sofisticación de la persona que te venda esto. Un champú, hasta la semana pasada, porque también le cambiaron el precio, costaba cerca de 50 bolívares. Pero en el mercado negro lo puedes conseguir 1.500, 2.000 bolívares, ¿no? O sea, nuevamente, entre 20 y 30 veces más. Ese es más o menos el promedio que estamos hablando en el mercado negro. Pero la pregunta es, ¿en el mercado negro hay todo? Mira... Si estás dispuesto a pagar, ¿hay todo? Cada vez ahora está más restringido porque está llegando menos productos, pero en líneas generales puedes conseguir gran cantidad de cosas en el mercado negro. ¿Qué es lo que está pasando? Que con estos niveles de sobreprecio del que estamos hablando, te estás encontrando que un universo importante de la población venezolana no puede comprar en el mercado negro. O sea, una familia venezolana no puede pagar estos 20 veces el precio regulado. Entonces, por eso también se forma la cola, porque la gente, un segmento importante de la población,
tiene que comprar al valor regulado para poder tener acceso a él. Entonces, ahí ves un horizonte. ¿Y cuánto puede durar del una problema. cola? ¿Cuánto tiempo puede durar una cola para comprar shampoo o para comprar harina? Bueno, Vicente, hay toda una, yo no sé si llamarlo logística, pero al final tú tienes que llegar muy temprano para asegurar el puesto, porque obviamente los primeros que lleguen en la cola son los que van a poder lograr comprar el producto. La gente llega muy temprano, incluso hay gente que pernocta desde el día anterior, es decir, se va a la noche a pernoctar la noche en el establecimiento. Y estamos hablando de que en principio puedes llegar 4 o 5 de la mañana, el establecimiento lo abren 8:30, 9. Entonces, mira el universo. 4 o 5 horas de Exactamente. cola, cosas por el estilo. Y puedes ser mucho más, ¿no? Porque es muy probable que tú llegues a las 5 de la mañana y no seas el primero. Ya hay una cola importante por estos que pernoctan. Entonces, puedes pasar, llegas a las 5 de la mañana y terminas comprando al mediodía. Y una de las cosas que está agravando la situación en Venezuela y que por eso un poco la preocupación no solamente de locales, sino incluso de actores internacionales claves, es que ya la cola no es garantía de que tú consigas el producto. Porque antes la gente en su mayoría decía, bueno, hago la cola y tengo garantía de comprar mis productos regulados, puedo comer. Ahora no. Los productos generalmente se acaban antes de abastecer toda la cola y hay descontentos, se forman brotes de violencia que, bueno, cada vez son más inmanejables. Bueno, amigos, hacemos una corta pausa para seguir hablando de esto del tema de las colas en Venezuela, la escasez y a lo que queremos ir. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que haya esta escasez en Venezuela? Volvemos luego de una corta pausa. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Amigos, buenos días. Volvemos con su programa Clarito está. Es importante decirles que estamos en un programa fuera de lo común. Primero, porque Sebastián Oleas no pudo venir al programa de hoy. Segundo, porque tenemos un invitado que es Asdrúbal Oliveros, un importante economista venezolano. Y tercero, porque estamos pregrabando el programa, porque este programa se va a transmitir más o menos para cuando Asdrúbal esté subido al avión de regreso a Caracas. Entonces estamos grabando el programa el día lunes por la tarde para que se transmita el día miércoles por la mañana. Ya les digo, tenemos que hacerlo así porque Asdrúbal se va por la mañana del día miércoles de regreso a Caracas. Ahora, antes de irnos a la pausa, hablamos de la escasez en Venezuela. Y claro, el objetivo es llegar a analizar las causas finales de la escasez. Pero también Asdrúbal nos contaba justo en la pausa que para comprar, después de estas eternas colas, algún producto de necesidad como harina, leche, huevos, shampoo, jabón, papel higiénico, fideos, todas esas Toallas cosas, ¿no? sanitarias. Toallas sanitarias, etcétera. Pero para comprar eso no se puede comprar todos los días. Sí, efectivamente, el gobierno, en esto que hablábamos antes de controles que se van profundizando y traen nuevos controles, creó un sistema, digamos, de doble verificación. Y una de esas verificaciones es el número de la cédula, el terminal de la cédula. Entonces, dependiendo del número en que termine tu cédula, te corresponde un día a la semana para comprar. Generalmente, si tu cédula termina en 1 o 2, te toca el día lunes, 3 o 4 el día martes, y así. Si yo no tengo, si mi cédula no termina en el que corresponde para ese día, en el caso de productos regulados, yo no los puedo adquirir. Puedo adquirir otros productos, pero no los puedo adquirir. Y el segundo punto de verificación es lo que se llama la máquina cactahuella, donde la gente tiene que dejar una huella, definitivamente de su dedo pulgar, para verificar que compró y de esta forma no repitan la compra en esa semana. Porque además, en algunos casos, muchos productos están fijados compra máxima semanal, ¿no? Es decir, yo no puedo comprar tampoco el día que me corresponde 20 kilos de harina. Solamente puedo comprar 2 paquetes. Y eso me tiene que alcanzar hasta la próxima semana. Y el champú, un solo litro de champú
por semana y así. Entonces hay de restricciones no solamente en términos de acceder al producto, sino de las cantidades y de dónde lo puedo adquirir. Con lo cual, pues en Venezuela se ha acabado prácticamente con la libertad del consumidor, ¿no? Que es un punto importante en economía, donde eso no existe, ¿no? Pero si entiendo bien, si yo voy a comprar shampoo el día martes y resulta que mi número de cédula era para comprar lunes, pues tengo que esperarme para comprar shampoo hasta el siguiente lunes. Exactamente. O irme al mercado negro. O ir al mercado negro. Pagando 20, 30 veces más que... Has entendido bien, exactamente. Ese es el, claro, el sistema. Es realmente sorprendente, ¿no? Sí. Es difícil imaginarse algo así. Es un sistema, bueno, de realismo mágico. Parece sacado de una novela de Gabriel García Márquez, ¿no? En una economía moderna uno no pensaría que podía llegar a este tema, ¿no? Claro. Ahora, tanto control de precios, ¿qué efecto ha tenido en el nivel general de precios? Es decir, debe ser Venezuela, después de Corea del Norte y Cuba, el país con más precios controlados en el mundo, me imagino. ¿Esto ha tenido un efecto de frenar el crecimiento de los precios o ha sido exactamente la inversa? Sí, mira, es como, yo creo que cualquier estudiante de economía, tú lo sabes bien porque eres profesor de un ciclo básico de introducción a la economía y de microeconomía, entiende que los controles de precios no funcionan, que al final terminan generando las distorsiones que en principio iban a evitar. Entonces, en Venezuela lo que ha pasado es que desde el 2003 tenemos un control. Tal vez los primeros años sí se sintió un efecto, la inflación pudo bajar un poco, pero después se desbordó en problemas de escasez, en lo que he señalado, mercados negros, y en un desbordamiento de la inflación, donde hay diferentes causas. También hay causas monetarias, tenemos un gobierno con un déficit crónico que lo financia con emisión de dinero, un tema cambiario donde el efecto de la devaluación también impacta la inflación, pero también está este tema de escasez y el desarrollo de mercados negros, y por eso Venezuela pues lidera la cifra de alta inflación, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Es decir, cuando tú hablas de que el año pasado el Banco Central reconoció una inflación de 181% y ves el contexto latinoamericano, el país que más se le podía acercar era Argentina, pero con unos niveles que pueden ser muchísimo menos, una fracción de lo que es el caso venezolano. Y lo mismo pasa para este año. Este año pudiéramos estar hablando de una inflación por sobre el 300%, pero si incluso tú mides, porque eso es importante, imagínate las personas que no hacen las colas, sino que compran en los mercados negros como tal, y con esta sobreventa que hemos hablado, pues allí la inflación que nosotros hemos calculado en Ecoanalítica podría pasar este año el 1000%. O sea, prácticamente 1000%. estaríamos hablando de un problema de hiperinflación grave, ¿no? Claro. Entonces, es un problema crónico de inflación el que tenemos. Para explicarle a nuestros oyentes, 1000% de inflación significa que los precios de diciembre de 2015, cuando llegue diciembre de 2016, van a haberse multiplicado por 10. Exactamente. Entonces, lo que antes me costaba 10 bolívares, al fin de año me cuesta 1000 bolívares. Perdón, no, 100 bolívares, ¿no? De 10 a 100 bolívares. Eso es algo que en nuestro país nunca lo hemos visto. No se olviden, amigos, el año pasado cerramos con una inflación de 3,5 y ahorita estamos al 1,8, ¿no? Solamente en casos de mensual, en esta inflación subyacente, que es con productos no regulados, la inflación mensual que estamos viendo es de 28%. ¿En qué mes? Bueno, ese es el promedio enero a abril. Exactamente. Eso es la inflación que el Ecuador ha tenido sumando los últimos 6 años. Bueno, esto para que entendamos un poco. Claro, eso es solo en un mes. Eso es solo en un mes, exactamente. O sea, podríamos decir algo que creo que más de una vez lo hemos dicho en este programa, pero un sistema de control de precios, quizás hasta bien intencionado al comienzo, tal vez hasta bien intencionado al comienzo, dio exactamente los resultados inversos a los deseados. Por ahí hay un dicho muy común en mi país, no sé si aquí es igual, de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí. Bueno, nosotros también tenemos eso. Y bueno, y vale la pena recordar cuántas cosas en común tenemos Ecuador y Venezuela, ¿no? Además de una historia común muy antigua, yo justamente en una entrevista hoy de mañana dije, voy a nombrar a tres venezolanos que marcaron, nos guste o no, pero marcaron la historia del Ecuador. El uno es Simón Bolívar, el otro es Antonio José de Sucre y el otro es Juan José Flores, el primer presidente del Ecuador. Los tres eran venezolanos y los tres evidentemente marcaron la historia del Ecuador. Por lo tanto, la conexión con Venezuela es muy, muy grande.
Pero además somos Venezuela y Ecuador países, y eso es la pregunta, ¿bendecidos por el petróleo o el petróleo es más una maldición que una bendición para nuestros países? Mira, ese es un debate bien interesante en toda la literatura económica, desde que incluso se han publicado trabajos de los llamados petroestados y la tendencia que tienen muchos estos países donde el Estado se hace independiente de sus ciudadanos y, bueno, creas una estructura de sometimiento, ¿no? Yo creo que, voy a hablar particularmente del caso de Venezuela, eso ha ocurrido, ¿no? El Estado venezolano es un monstruo muy poderoso, porque a pesar de la crisis sigue siendo poderoso. Para algunas cifras pueden servir para que quienes nos escuchan y nos ven lo entiendan. Emplea 25% del total, controla cerca de la mitad del PIB del país. El 97% de las divisas que ingresan a Venezuela las controla el Estado. Tiene el control del 85% del sector de las telecomunicaciones, el 80% del sector de la construcción, el 40% del sector de los alimentos, por mencionar algunos rubros relevantes. Es decir, es muy poderoso, ¿no? La estructura. Nosotros calculamos que cerca de 8 millones de venezolanos, estamos hablando sobre una población activa de casi 16 y sobre una población total de 32, dependen directa o indirectamente del Estado. Entonces es muy poderoso. Y eso ha creado pues toda una estructura clientelar, ha creado un gobierno que de alguna forma su lógica principal es el mantenimiento en el poder y por eso ha sacrificado lo que un economista pudiera llamar, ha sacrificado otras cosas, pero en este caso hablamos de economía. Estamos tratando de centrarnos solo en economía, no en política, ¿no? Ha sacrificado los equilibrios macroeconómicos, la sanidad que debería tener una economía para garantizar bienestar a sus ciudadanos. Y eso es un poco lo que ha ocurrido en Venezuela. O sea, siempre con el tema petrolero ha existido esa tentación, pero también, para no quedarnos en la nota pesimista, también hay países que han podido, digamos, librarse de forma exitosa de esa maldición. El caso de Noruega es un caso emblemático. Obviamente Noruega está en Europa y tal vez otra dinámica distinta, pero también es digno de mirar. E incluso con sus diferencias y también con sus problemas, el caso mexicano, que era un país que también tenía una marcada dependencia del petróleo y que de alguna u otra forma ha empezado a diversificar su economía y, bueno, ha desarrollado otros problemas, pero también ha tratado un poco de, digamos, vencer ese elemento de dependencia del petróleo. El caso chileno también, porque Chile también depende de un recurso natural como es el cobre y también pues con reformas que ya tienen mucho tiempo, también ha logrado montar una institucionalidad que permita no depender, digamos, de que el precio del commodity, cobre o petróleo, sea una cuestión ya de vida o muerte, ¿no? Claro, o sea, como nos está pasando aquí en el Ecuador en este momento, todo iba muy bien hasta que el precio del petróleo se le ocurrió desplomarse y de golpe tenemos una contracción muy fuerte de la economía. Para este año esperamos una contracción del 4,5%. No esperamos. Desgraciadamente creemos que vamos a tener. No es que esperamos ilusionados una contracción del 4,5%. Es la previsión. ¿No? La previsión, esa es la previsión del Fondo Monetario Internacional. Ahora, Asdrúbal, una pregunta. Tú nos describes, el Estado venezolano es enorme, ¿no? Es muy, muy grande. Tú dices que directa o indirectamente la mitad de la población económicamente activa de Venezuela depende del Estado. La pregunta es, bueno, ¿y aparte del petróleo, ¿qué impuestos altos hay? Porque con la caída del petróleo supongo que hay que cobrar impuestos altos para financiar todo esto. Venezuela no es de los países que tiene una recaudación no petrolera o impositiva alta, es una recaudación, digamos, en promedio. Estamos hablando de una recaudación que puede fluctuar entre 10 y 15 puntos de PIB, la no petrolera. Y yo te diría que hoy por hoy el principal impuesto que está afectando a los ciudadanos venezolanos es el impuesto inflacionario. Porque a pesar de que aquí nos hemos centrado en las consecuencias de la escasez, también hay que meter otro punto en el análisis. Y este es un gobierno que tiene capacidad de emitir moneda. No es el caso del Ecuador, que tiene un sistema dolarizado. Venezuela sí tiene capacidad de emitir moneda y que ha utilizado este instrumento para financiar al Estado. Incluso que es algo que está prohibido en la Constitución venezolana, pero de alguna forma el gobierno siempre ha buscado algún tipo de tecnicismo para lograr financiamiento monetario, ¿no? Entonces, si tú calculas, que los economistas tenemos diferentes maneras, no vamos a aburrir acá a la gente con esto, pero el impuesto inflacionario en Venezuela... Explícanos un poco en qué consiste el impuesto inflacionario. Bueno, el impuesto inflacionario es como que esa capacidad que tiene el Estado, en este caso el Estado venezolano, de apropiarse de recursos de los ciudadanos y de las empresas para financiar sus
gastos, ¿no? Y obviamente al apropiarse de recursos de ciudadanos y de las empresas, lo que está haciendo es, en el caso de los ciudadanos, una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo, destruye su capacidad de ahorro, y en el caso de las empresas, pérdidas importantes de patrimonio. Y ahí en Venezuela el año pasado nosotros hicimos una medición y este impuesto inflacionario es de 16 puntos de PIB. Es decir, es 4 veces lo que en Venezuela se recauda por IVA en impuesto inflacionario, ¿no? Y por supuesto esto es lo que está detrás de estas tasas de inflación que parecen sacadas de una novela de ficción que está viviendo Venezuela. Una novela casi de terror. De terror, exactamente. Ficción de terror, es cierto. Y con eso les dejamos, amigos, otra vez con esa canción tan bonita, con un cantante que, la verdad, a mí me parece muy simpático, me cae bien. No sé, Asdrúbal, ¿qué opina de José Luis Rodríguez del Puma? Es un tipo que me... No es de mi época. No, tampoco de la mía, pero me parece que canta bien. Les dejamos con Alma Llanera, que es casi el segundo himno nacional de Venezuela. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Amigos, muy buenos días. Seguimos aquí en Clarito está. Les decimos muy buenos días porque cuando ustedes nos oigan será de día. Estamos grabando por la tarde del día lunes porque este programa es pregrabado para transmitirse el día miércoles cuando, como decíamos, Asdrúbal, nuestro invitado, esté ya de viaje hacia Caracas. Dejamos la conversación en el anterior segmento en este tema del impuesto inflacionario. ¿Cómo podríamos describir el impuesto inflacionario? Es decir, ¿por qué hay tanta inflación? Es porque el gobierno imprime un montón de billetes, básicamente, mira, y suelta mucho dinero a la economía. Hacer una cosa muy sencilla. Si tú tienes el gobierno es como una empresa y como una familia. Tiene ingresos y tiene gastos. Y bueno, cuando gasta por encima de su ingreso, tiene lo que llamamos los déficits fiscales. En el caso de las familias o de una empresa, bueno, generalmente eso va contra tu patrimonio, te endeudas, los estados también, pero los gobiernos tienen la particularidad, o algunos gobiernos, de poder imprimir billetes, ¿no? Es lo que se llama señorial. Ecuador no, renunció a eso, pero algunos gobiernos lo tienen, caso de Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno tiene un déficit, estamos hablando que este déficit es de una magnitud de casi 20 puntos de PIB el año pasado. 20 puntos del PIB. Sí, es una Qué cosa barbaridad. también. Yo aquí me quejo porque tenemos 7 puntos del PIB, 8 puntos del PIB. 3 veces el déficit de Ecuador. Y obviamente nuestra capacidad de endeudamiento, tanto interno como externo, está limitada. No hay manera de acceder a 20 puntos de PIB. En eso tenemos un punto en común también Entonces, estamos limitados. ¿qué sucede? El gobierno pues cae en la tentación que en vez de arroparse hasta donde le alcanza la cobija, es decir, reducir el gasto, digamos, una reforma fiscal que permita o una estructura, un cambio en la estructura del Estado que lo haga viable, opta por obligar al Banco Central a que incremente la cantidad de bolívares para que se los dé a organismos públicos deficitarios. Entonces, esos bolívares entran en la calle, es como, para que la gente lo entienda, una creación artificial de monedas y billetes. En mi país, algunos economistas le llaman a eso dinero inorgánico, es una expresión muy popular en Venezuela. No, aquí también sabemos muy bien lo que es el entonces dinero ese inorgánico. dinero, esa expansión de la oferta que socava la confianza en la moneda, porque tú estás poniendo esos billetes que no están respaldados en la actividad productiva, son billetes que la gente recibe, que la gente sabe que no van a valer mucho, y entonces sale a comprar cosas. Pero como la producción no está creciendo al ritmo de los billetes que estás colocando en la economía, pues eso también te provoca presión en los precios y problemas de escasez y desabastecimiento. Entonces tú puedes conseguirte en Venezuela, y es muy común, una expresión donde la gente dice, bueno, yo tengo algo de dinero, pero no tengo que comprar, porque eso es justamente lo que está también pasando, ¿no? Por este problema de escasez y desabastecimiento. Entonces, eso genera, pues, un alza en la inflación. Entonces, esta porción
de expansión artificial, por llamarle de alguna forma, para que nos entiendan, de monedas y billetes, que el Banco Central, un Banco Central que no tiene independencia, eso en la literatura económica se llama pues una dominancia fiscal, donde tú tienes el banco, El que manda es el Ministerio de exactamente, de tienes Finanzas. sometido al Banco Central de Venezuela, bueno, hace que dispare inflación y esa porción la puedas tú mirar para hacer el análisis entre los economistas y entre los que estos temas le interesan y decir que es como un impuesto. Entonces eso es, en el caso venezolano, llegó a esa estrambótica cifra de 16 puntos de PIB, que como te digo, representa 4 veces el IVA en Venezuela, lo que se recauda por IVA, que es el impuesto más importante en Venezuela en términos de recaudación, pues por inflación el Estado recauda 4 veces más. Es impresionante, claro. Imagínense, ustedes tienen una cierta cantidad de dinero ahorrado y de golpe el gobierno dispara los precios y el dinero que ustedes tenían se achica, ya compra menos. Claro. ¿A dónde se fue esa diferencia? Ustedes tenían esta cantidad de poder, una cierta cantidad grande de poder de compra y ahora tienen una cantidad pequeña. ¿Dónde se fue la diferencia? Ese es el impuesto inflacionario. Exactamente. Eso es lo que le permitió al gobierno financiar sus cuentas. Entonces, lo que usted perdió en valor, lo que usted perdió en capacidad de compra, lo que las empresas perdieron en patrimonio, ¿no? Entonces el gobierno no te cobra el impuesto directamente, sino te hace perder poder de compra y eso se queda el gobierno y con Pero eso te genera un financia el gasto. efecto, Vicente, que es muy duro, que es de pobreza, Claro, de justo- empobrecimiento brutal. Es decir, al final el Estado, para autoabastecerse, por decirlo de alguna forma, o equilibrar sus cuentas, o más que equilibrar, cerrar su brecha fiscal, empobrece a la gente. Porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, como los salarios no están creciendo al ritmo de la inflación, y eso también es un elemento clave en Venezuela en este momento, es decir, nosotros estamos hablando de estas cifras de inflación que yo mencioné en los cortes pasados, pero no aumentan los salarios a ese ritmo. Hemos tenido caídas Claro. importantes del salario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú defines una línea de ingreso, que es lo que la gente necesita para comprar una canasta típica de consumo en Venezuela, pues un estudio reciente de 3 universidades, las más prestigiosas del país, mostró que en 2015 el 70% no le llegaba a ese monto. Esos son, técnicamente tenías son pobres por línea de ingreso. un ¿no? nivel de pobreza del 70% a nivel nacional. A nivel nacional. Eso Y es- de, eso es pobreza, de altísimo. pobreza extrema de casi 40. Pobreza extrema en este caso es definido por quienes no pueden acceder a los alimentos, específicamente solo la canasta alimentaria, ¿no? Entonces estamos hablando de números que no habíamos visto en Venezuela, que son inéditos, pero que te reflejan el costo de lo que ha significado. Para ponerlo en números, mire, en el 2001, que es la inflación más baja en los últimos años que ha tenido Venezuela, fue de 12%. Eso es lo más bajo que nosotros hemos tenido. Bueno, pasamos de 12 en 2001 a 181 en 2015, ¿no? Y eso ha significado esta presión brutal en términos de pobreza. Nosotros siempre hemos dicho en este programa que una de las mejores maneras de crear pobres es tener una inflación alta. Y claro, me imagino que una inflación que podría llegar al 700%, como tú nos dices, es pues un enorme productor de pobreza, ¿no? Es una manera Sí, bueno, ya rápida de producir pobreza, lo cual no es algo positivo, es algo muy negativo producir No, pobreza. sí, yo te diría, Venezuela, el máximo de pobreza puede estar cerca del 80%, ¿no? Claro. Porque ya ese 20% que queda, bueno, son los ricos, personas que ganan en otra moneda, personas que pueden indexar sus salarios al ritmo de inflación. Entonces, estamos cerca ya del máximo histórico que pudiéramos tener como pobreza, ¿no? Y eso te dice a ti, obviamente, que es una gravedad. Es claro que en economía, y hay autores que incluso han ganado el Nobel por eso, la reducción de inflación por sí sola no logra destruir la pobreza, pero es condición necesaria. Es decir, Claro. es imposible que tú puedas dejar de tener pobreza con alta inflación. Correcto. Es el primer paso, es el primer bloque que tienes que montar en el edificio para construir una sociedad con menos desigualdad, con menos pobreza, ¿no? Entonces, es un tema clave para el Venezuela y para cualquier otro país, ¿no? Mirarse en este espejo, aunque hay grandes diferencias. Nos quedan pocos minutos, pero yo quería pasar a un tema muy coyuntural, económico, por cierto, y es que Venezuela está sufriendo de una sequía. Y Venezuela es un país
muy rico en recursos naturales. Depende cómo se lo mida, puede ser el país con más reservas en petróleo o el segundo o el tercero, depende cómo se lo mida a nivel mundial. Es decir, se pelean el primer puesto con Arabia Saudita y con Irán, de quién tiene más reservas de petróleo. Es un país extremadamente rico en recursos naturales, pero también en recursos hídricos, ¿no? Venezuela genera una buena cantidad de su electricidad con hidroeléctricas y están con sequía. ¿Y cuáles son las medidas que se han tomado para esta sequía tan fuerte que les tiene Mira, sin electricidad? Bueno, el problema eléctrico en Venezuela es un problema que hay que verlo de diferentes aristas, ¿no? El gobierno dice que el problema es por la sequía. Y no es cierto, porque yo creo que había que planificarse. El fenómeno del Niño ni es nuevo ni tampoco fue de sorpresa. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué otros países de la región que también lo están sufriendo no tienen un problema eléctrico tan grave como el que tiene Venezuela? Eso es un primer punto. Entonces, el tema es que, obviamente, el grueso de la electricidad que se genera en el país viene por hidroelectricidad a través de represas, usan los ríos, han descendido los caudales y, por lo tanto, la generación de esta forma también se ha reducido, con lo cual has tenido que hacer cortes de electricidad porque no tienes capacidad para generar. A pesar de que el gobierno ha hecho inversiones cuantiosas en el sector, se hablan de cerca de 50.000 millones de dólares en los últimos años para el sector eléctrico, Un montón de dinero. y no es posible que tengamos estos graves problemas. Para que tú veas algunas de las medidas que se han tomado. Fuera de la capital de Caracas, se recorta la luz entre 4 y 6 horas por día. ¿Todos los días? Sí, todos los días te cortan la luz y lo que cambia es el horario de cada día, ¿no? Pero de lunes a domingo, Sí, digamos. algunas veces en la mañana, otras veces en la tarde, otras veces en la noche. Segundo, el sector público ha cerrado empresas. Nosotros, por ejemplo, las empresas básicas de acero, de hierro, son empresas importantes, Claro. pero que consumen mucha electricidad. Prácticamente todas están paradas para no tener que jalar electricidad. Tercero, el sector público, los empleados del sector público trabajan solo 2 días a la semana, lunes y martes, No por puede lo menos ser. durante el mes de mayo, sí, es un decreto presidencial. Pero lo el fin de pueden- semana va de miércoles a domingo. Exactamente. Pero no puede claro, ser, hay pero- hay algunas áreas del sector público que no, hospitales, Claro, la policía, bancos, posiblemente. pero el grueso ministerios pues solo trabaja lunes y martes. Las clases, por lo menos en este mes de mayo, han sido suspendidas los días viernes. Los colegios todo para ahorrar primaria y energía. secundaria. Todos son medidas que el gobierno llama extraordinarias para ahorro de energía. Los centros comerciales también tienen que generar su electricidad por cerca de 9 horas diarias. Si no tienen cómo generar electricidad, tienen que cerrar. Entonces hoy parecen fantasmas en los centros comerciales en Venezuela. Las funciones de cine han tenido que ser reprogramadas. Esto es parte de algunas de las cosas que tú puedes ver. Claro, el gobierno dice que es coyuntural, que cuando vuelva a llover y los caudales vuelvan a subir, estas medidas van a quedarse sin efecto, pero es parte de lo que estamos sufriendo, ¿no? La pregunta es, cuando venga la sequía el año próximo, ¿vamos a volver a pasar por esto? Y eso es lo que explica un poco, y conecto esto con la parte inicial del programa, con el dato, lo que explica un poco nuestra previsión de 11% en la caída Claro que del PIB, sí, claro el que sí. efecto que tiene el tema eléctrico sobre toda la actividad Un económica país donde, en Venezuela. un país Es donde a se oscuras. apagan, claro, se apagan las fábricas y el sector público trabaja 2 días por semana. Exactamente. Evidentemente es un país que va a producir menos. Asdrúbal, quiero agradecerte muchísimo por esta visita que nos No, has ustedes, hecho al de país, verdad. esta visita a este programa de Clarito Está. Enviarte los saludos cordiales de Sebastián Oleas, que no pudo venir porque, como decíamos, Muchas gracias. está medio enfermo. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos la próxima semana.